Saludos a todos, amigos del canal. Me han dicho que de pronto la campanita a veces no funciona. En todo caso, yo trato de hacer videos más o menos a esta hora y a las 8:30 p.m. En estos días, el año pasado, que yo comenté por acá que uno de mis deseos era entrevistar a Vladimir Putin, que ofrecía $1,000 de recompensa para quien me hiciera el contacto. Algunos se burlaron, pero es que de eso se trata la vida, de anhelar conseguir algo y lograrlo. Por ejemplo, yo creo que para hablar con Vladimir Putin, el paso número uno es conseguir el tiquete y de vuelta desde Medellín a Rusia, a Moscú, Kremlin, para estar a unos kilómetros de distancia de Vladimir Putin y averiguar cómo puedo llegar a entrevistarlo. Pero hay que acercarse al lugar de los hechos. Sí, hablando de corrupción, aquí en Colombia también hay corrupción. Créame que no solamente hay corrupción en Ucrania o en Brasil o en otros países latinoamericanos. El caso en concreto es que aquí se trata de una situación en la que muchos países del mundo están enviando a ojos cerrados no solamente armamento bélico, sino armamento militar. Están enviando dineros que llegan obviamente a manos del gobierno, de quienes estén encargados allá en el gobierno de Zelensky de girar, de firmar los cheques. Estamos hablando de una cantidad enorme, que se habla de billones, que lo último que va a enviar Estados Unidos son 2.500 millones de dólares. Y esto cae, repito, en manos de funcionarios de diferentes ministerios en Ucrania. Miren, en concreto, la noticia que ha rodado por las redes en el día de hoy han sido dos noticias en paralelo y por eso la confusión. Un viceministro ucraniano lo sacaron del puesto, lo detuvieron. Si lo encuentran culpable, creo que le dan 10 años de cárcel. Se llama Vasil Losinsky. Aquí les voy a mostrar su imagen, es bastante joven. Este señor, la noticia sobre lo que él hizo, de este soborno que recibió $400,000, salió al mismo tiempo que la noticia sobre el tema de que en el Ministerio de Defensa se firmó un contrato al doble y al triple de precios de alimentos para las tropas. Este señor, dicen que recibió este soborno $400,000, billete muy largo, para la compra de equipos y generadores de electricidad. Imagínense ustedes cómo ha sido azotada Ucrania en estos meses y precisamente ese dinero de la reconstrucción. Y a él lo sacaron como viceministro. Lo que no sabemos es qué va a ocurrir en el Ministerio de Defensa de Ucrania. Aquí les muestro la entrada del Ministerio de Defensa de Ucrania. Porque fueron diarios locales, diarios ucranianos, los que reportaron la noticia diciendo que el ministro de Defensa de Ucrania firmó contratos por un valor de 13,000 millones de grivas, que es la moneda de Ucrania, y esto equivale a 350 millones de dólares, haciendo la equivalencia de que un dólar equivale a 37 grivas. Yo me pregunto, sea el Ministerio de Defensa de Ucrania o el Ministerio de la Defensa de los Estados Unidos o de Colombia, ¿cuántos pasos hay que seguir para poder auditar al ministro de Defensa de Ucrania, quien convocó en el día de hoy, domingo 22 de enero del año 2023,
convocó a una reunión de emergencia mañana lunes, presidida precisamente por el ministro de Defensa Oleksiy Reznikov. O sea que el mismo ministro a quien están denunciando, acusando, va a ser el encargado de esta reunión de emergencia el día de mañana. Yo creo que lo mismo ocurriría en Colombia, si se encuentra algo parecido o en otro país latinoamericano. Y con toda seguridad, ese contrato desde ya, lo más seguro es que ya no existe o ya le cambiaron las cifras o ya hablaron muy clarito con el jefe de redacción de estos diarios que que mostraron esta noticia recientemente. ¿Acaso Estados Unidos, que recientemente estuvo Lloyd Austin, secretario de la Defensa, estrechando la mano con Reznikov, acaso va el secretario de la Defensa de Estados Unidos a promover el tema de que se vayan funcionarios de los Estados Unidos a revisar las cifras, a revisar cada contrato que en Ucrania se paga no con dinero ucraniano, sino con dinero de los países que están aportando? Lo más seguro es que esto no lo harían y esto va a terminar en un caso cerrado, pero no lo que hicieron con el viceministro Vasil Losinsky en el día de hoy. A él sí lo sacaron de su puesto por precisamente no tener un cargo lo suficientemente alto. Y en los últimos días hemos visto mucho movimiento alrededor del gabinete de Zelensky, con el tema del ministro del Interior que murió en el accidente del helicóptero, asesor de Zelensky que tuvo que renunciar a su cargo. Ahora tenemos este viceministro y anteriormente otro del gabinete de apellido Timochenko también salió. No sé si exactamente fue por corrupción o por cuál fue el problema, pero no se nota una unidad al interior del gabinete de Zelensky. Se ve muchas fracturas, mucho enredo y sobre todo ahora con la salida de este viceministro y con el escándalo, que este es un escándalo porque culpar al ministro de Defensa de Ucrania, un hombre que hace unas horas estaba ya en Ramstein, prácticamente la figura central, ya que lo acusen de malversación de fondos, esto generaría un debate en el Congreso de los Estados Unidos, porque en el Congreso de los Estados Unidos no todos están a favor de enviarle dinero a Ucrania, no todos están a favor de la participación de Estados Unidos en este conflicto. Y ahora esto ocurre precisamente en medio de estos mensajes que está enviando Rusia a Ucrania. Recientemente fue Medvedev, el mismo presidente Vladimir Putin, que se están enfocando en el tema central de la guerra enero año 2023, que es esta coalición, esta insistencia de última hora de parte de Occidente en enviar armas para la ofensiva, más no para la defensa, porque en su mayoría estas armas que venía enviando Occidente eran armas al 100% enfocadas a la defensa de los ciudadanos ucranianos, a la defensa de su país. Ahora ya, en este año 2023, ya lo que se planteó en Ramstein fue el envío de armas para la ofensiva, como los tanques Leopard. Ahora, en el día de hoy, otro funcionario ruso se llama Vyacheslav Volodin, o Volodin. Aquí se los voy a mostrar para que nos vamos familiarizando con sus rostros. Este señor es nada más y nada menos que el presidente de la Duma estatal, el presidente de este Parlamento de Diputados en Rusia. Fue contundente en el mensaje del día de hoy
en el que él dice que si estas armas que va a enviar Occidente, prácticamente la OTAN, van a afectar la territorialidad rusa y van a afectar la seguridad de los habitantes de la Federación Rusa, Rusia daría inicio al lanzamiento y al ataque con armas más potentes. En ningún momento ha hablado de armas nucleares, de armas más potentes, porque en el arsenal de armas en Rusia, los más conocedores del tema a nivel mundial, sobre todo el tema del arsenal de armas que hay en Rusia, eh, concuerdan en el tema de que Rusia hasta la fecha no ha hecho uso de armas más potentes, más poderosas que tiene a su disposición. Y Rusia viene advirtiendo paso a paso porque prácticamente ya hay un manual en la Federación Rusa de cómo actuar desde el uso de piedras, palos, garrotes, hasta el uso de hundir el botón rojo para el lanzamiento de un arma nuclear. Como por ejemplo, si Zelensky mañana le da por intentar atacar masivamente, por ejemplo, el territorio de Donetsk o del Donbass, que incluye a Lugansk también, ya miran el manual, sí, envío masivo de drones y de misiles contra Kiev, contra Lviv, contra Nikopol. Ya ha sido bastante tiempo, casi un año de guerra, para que en Rusia ya se sepan estos pasos a dar. Este señor del Parlamento, de la Duma rusa, demuestra en el día de hoy que no es solamente el comentario de una sola persona, es el comentario del presidente de la Duma estatal de Rusia. O sea que hay muchas personas que están detrás de esta misma propuesta, de esta respuesta. ¿Será que Zelensky escuchó en el día de hoy el comentario del señor Volodin? Que yo no creo, porque hoy estuvo muy entretenido con su amigo Boris Johnson. Boris Johnson, que no es primer ministro ya del Reino Unido. Boris Johnson, un hombre que sigue con el tema de que hay que ayudarle a Ucrania a ganarle a Rusia, un hombre que se convirtió todo el tiempo en un halcón, que ya tenía los tiquetes listos para viajar a Kiev casi que cada fin de semana, como el tiquete que yo busco para ir a visitar al Kremlin. Pero este hombre también tiene sus problemas. Miren, encontré algo que me pareció curioso, que vincula a este hombre, esperen que yo busco la imagen, vinculan a este hombre con el tema de un préstamo que le hicieron a él por $900,000. Aquí tengo la imagen, ya les voy a mostrar, ya la encontré. Aquí está con el presidente de la BBC, que ayudó a Boris Johnson, lo ayudó a obtener un crédito, sirvió como garantía. Gracias, Bobby, gracias por tu ayuda. Sirvió como garantía, eso es para el tiquete para ir a Rusia, gracias. Sirvió como garantía para ese préstamo a $900,000. Este señor, este millonario canadiense, Sam Blyth. Entonces, el problema en cuestión es que el Partido Laborista del Reino Unido ha demandado a la Comisión de Estándares Parlamentarios una investigación urgente al considerar que los cargos públicos no deberían situarse bajo ninguna obligación financiera o de otra naturaleza respecto a individuos u organizaciones externas que puedan influir en el desempeño de sus tareas oficiales. ¿Qué significa esto? Pues claro, un hombre ganando 160,000 libras con demandas de 3 de sus ex esposas por alimentos y un hombre en estas circunstancias con este tipo de préstamo, siendo un funcionario público, esto no lo permite la ley porque obviamente pueden
pueden influenciarlo a tomar decisiones. Y ahora este hombre que visita hoy a presidente Zelensky, a propósito, al mismo tiempo que mañana está la reunión de emergencia por parte del ministro de Defensa de Ucrania. Esto es como mucha coincidencia de cómo en esta guerra en Ucrania no todo se hace, como muchos dicen, con transparencia. ¿Cómo? No sabemos todavía. Esta visita de Boris Johnson de pronto lo enviaron a propósito. ¿Qué conexiones tenga Boris Johnson con fabricantes de armas, con otros intereses? Porque Ucrania es un país bastante rico también en minerales. Es un país, sobre todo en la parte del Donbass, donde hay grandes riquezas y yacimientos de minerales. Ahora, algo curioso también que aprovecho antes de que se me olvide, en el día de hoy les voy a mostrar esta imagen. Esta imagen que ustedes, de pronto algunos de ustedes la vieron recientemente en Ramstein, dice el texto, hay algo curioso en esta imagen. Miren dónde está sentado Lloyd Austin. Al lado izquierdo está el ministro de la Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov. Pero las banderas que vemos en este recinto son la bandera de Estados Unidos, ahí vemos 4 banderas y vemos 3 banderas de Ucrania. Vemos al ministro de Defensa de Ucrania, sabiendo que Ucrania no es un país miembro de la OTAN. Primera dato curioso. Y en esta reunión, supuestamente hubo representantes de 50 países, al menos para de estos 50 países que nos mostraran siquiera una parte de las banderas, pero yo no veo por ahí la bandera de Alemania ni la de Polonia, que quiere enviar tantos tanques a Ucrania, ni la de Macron, la de Francia, no la veo, la del Reino Unido. ¿Dónde está la bandera de Boris Johnson? Tampoco la vemos. Aquí el que manda es Estados Unidos en esta reunión, y a eso fue Lloyd Austin, a ponerle las reglas del juego a los otros países, como la época de Trump que decía que prácticamente se iba a retirar de la OTAN porque los países no estaban contribuyendo ni siquiera con las cuotas. Pues en esta visita el mensaje de Estados Unidos es o ayudan o tampoco les vamos a ayudar a ustedes. Quise mostrar esta imagen antes de terminar porque es un dato que es bueno para analizar, y la noticia en las próximas horas va a ser qué va a ocurrir allá en el Ministerio de Defensa. Yo tengo curiosidad, puesto que al que están acusando es al ministro de Defensa y él es el que va a presidir esta reunión, como quien dice, señores, vea, ese contrato, vamos a cambiarlo, no pasó nada. Y a los periodistas hay que llamarlos también y invitarlos a almorzar en medio de tanto envío de armas y de ayuda a Ucrania, porque Ucrania no le está explicando a sus ciudadanos qué es lo que va a ocurrir en los próximos días y semanas, con toda seguridad. Y ya leí hace unas horas cómo Scholz de Alemania le dice a Polonia, no, si ustedes quieren enviar, si quieren enviar los tanques, háganle, envíen los tanques. Estos tanques podrían terminar en territorio ucraniano, como de igual forma y de contrabando ya otro tipo de armas, ya los Challenger, los helicópteros del Reino Unido empezaron a llegar esta mañana a Ucrania, y, y ya los próximos ataques de parte de Rusia no van a ser con misiles KH-22, no van a ser con drones, los famosos drones iraníes. Ya en ese próximo envío de armas, de misiles a Ucrania, ya Zelensky va a entender lo que quiso decir el presidente de la Duma en el día de hoy, como será el envío de armas más potentes. Armas más potentes que van a crear más destrucción, armas más potentes que van a crear daño energético, no como el causado en los últimos envíos o lanzamientos de misiles, sino daños
todavía mayores, daños a las líneas del ferrocarril, daños a los reservorios de agua, donde hay agua potable. No, no vimos la reunión de Ramstein como una posibilidad de una negociación. Al contrario, estamos empezando a ver cómo en una época en la que Zelensky busca tanto apoyo, ya está empezando la gente a dudar sobre el tema de la transparencia, porque la gente va a decir en Estados Unidos, hombre, y Biden cómo continúa enviando tanto dinero, vean que allá se lo están gastando. Lo próximo que podría ocurrir también en el Congreso de los Estados Unidos, porque ellos dicen que recientemente enviaron un comité para investigar el buen uso de las armas que han enviado, pero ¿cómo van a revisar el uso de 2.500 millones de dólares, 24.000 millones de dólares? ¿Cuánto gastaron en papel higiénico? ¿Cuánto gastaron en armas o en uniformes? Eso no lo controla nadie. Eso es como cuando yo empecé este negocio haciendo camisetas, que cuando hacía 10 camisetas al día, yo sabía que compraba 1 kilo de hilaza, que hacía un rollito. Ya cuando empezaban a crecer los rollos de 1 a 20 a 30 o 40 y empezaba yo a contar capas de camisetas que me pasaban de una máquina a la otra, las que contaba me las pasaban para otra máquina. Eso no lo controla nadie, como la situación ahora en Ucrania. Se perdió el control de la platica, se desconoce, sobre todo de parte de Occidente, porque nadie nos puede asegurar, se desconoce las intenciones reales de cada miembro de las Fuerzas Armadas ucranianas, y allá también hay milicianos y también hay mercenarios y también hay guerrilleros, porque lo que dice Zelensky sobre el tema del ataque al puente de Crimea y a la hija de Dugin y tanta cosa que ha ocurrido es, no, nosotros no fuimos quienes hicimos esos ataques. Lo mismo de estas armas que van a llegar a Ucrania. ¿Cómo sabemos si, qué seguridad tiene Occidente de que algún miembro de las Fuerzas Armadas de Ucrania vaya a hacer mal uso de estos tanques, de estos sistemas, de esta munición para lanzaderas de largo alcance? Porque alguien que cometa algo por el estilo, y sin contar el tema de los drones que llegaron a territorio ruso, y tampoco vimos un comunicado de parte de Zelensky, como tampoco vimos un comunicado de parte de Zelensky con relación al tema de los misiles que terminaron en Polonia. No, Zelensky ha generado en los últimos días tanta desconfianza de parte del mundo occidental que por eso prácticamente allá en esta reunión de Ramstein, digo yo, le tomaron el pelo, como se dice en mi tierra, no lo tomaron muy en serio, y sobre todo también que todas estas promesas de envío de tantas armas a Ucrania, eso nadie al final del día tiene seguridad de qué porcentaje de las mismas llegan a Ucrania, como cuando a alguien le dan 10 millones de pesos para que reparta entre los pobres, ¿cómo va a saber uno cuánta de esa platica realmente? O como cuando le dan a alguien dinero para una campaña política para fabricar 10.000 camisetas, aquí mandan a hacer 500 y la otra platica no se sabe para dónde termina. Corrupción existe en todo el mundo, claro. Y por eso el puesto de presidente o de gobernador o de ministro en cualquier debe ser otorgado a personas cuyo fin realmente no es enriquecerse, sino hacer un buen trabajo. Y es difícil encontrar personas así. Ya en Ucrania, con lo que ha ocurrido, con toda seguridad, allá hay una oficina anticorrupción que se llama NAB, NABU, ya, NABU fue la que investigó a este señor Vasil Losinski, que ya lo sacaron. Y yo lo que me anticipo a pensar es que esta NABU en ningún momento se va a atrever a investigar al ministro de la Defensa de Ucrania, un hombre que recién estrechó la mano de Lloyd Austin, secretario de la Defensa de los Estados Unidos. ¿Cómo diablos van a tratar de acercársele a este hombre tan poderoso? Amigos del canal, muchas gracias por participar
y espero que les llegue la campanita. Los espero, por favor, 8:30 p.m.